Apreciables asistentes, de este lado de la mesa les damos una afectuosa bienvenida al sexto coloquio de profesoras y profesores del CELA en su mesa titulada Resistencias en la Contemporaneidad. Me parece importante detenerme en el título porque este nos anticipa un poco la tarea sobre la que vamos a reflexionar a continuación: la pertinencia de los estudios latinoamericanos hoy entre las crisis y la construcción de futuro. Como estudiante durante la carrera, al contar con muchas herramientas teóricas, antojarme de conocimiento y ponerme el lente latinoamericanista, tuve una duda muy presente. ¿Qué podemos hacer con esto que sabemos y cómo podemos articular nuestro conocimiento en la realidad? Por ello, me encuentro muy emocionada por compartir este espacio en el que podremos escuchar a grandes investigadoras cuyas trayectorias apuestan por comprender las formas en las que las resistencias se llevan a cabo en la contemporaneidad. Esto me parece vital porque desde aquí podemos acercarnos a formas del quehacer académico que contribuyen al campo de esa posibilidad que es tan necesaria mantener presente en los contextos actuales, que de pronto son abrumadores y a los cuales necesitamos saber cómo entrarles. Por ello, con la intención de propiciar la reflexión y el diálogo, esta mesa contará con 4 ponencias en las que durante 15 o 20 minutos escucharemos a las profesoras para después abrir un espacio para compartir inquietudes. A continuación, me complace mucho presentar a la doctora Viviana Díaz Arroyo, que se encarga de impartir la materia de Zona Andina Norte 1 y 2, en donde reflexionamos justamente cómo la historia se articula en la contemporaneidad y estos procesos sociales. Es una gran materia. Gracias. Bueno, pues quisiera sumarme a los agradecimientos por la organización de este evento, que ha sido un trabajo muy comprometido por sus profesores, a la coordinación del CELA también por todas las facilidades. También señalar que estoy bien contenta de compartir esta mesa con Enrique y con Mariana. Me da mucho gusto estar con ustedes en este espacio. Y bueno, el título de mi presentación es justo Metodologías frente a la violencia, aportes de una antropología comprometida en América Latina. Quisiera aclarar por qué hablo específicamente de la antropología, cuando precisamente uno de los fundamentos del Colegio de Estudios Latinoamericanos es su carácter interdisciplinar, aunque pues ya lo señalaba Claudia en su ponencia, que más que interdisciplinar es indisciplinario, pero en realidad más que centrarme en la antropología como disciplina, quisiera enfocarme más en su método, que es el trabajo de campo. La presencia de las y los investigadores en terreno ha posibilitado construir herramientas metodológicas que de alguna manera permiten contribuir o permiten mitigar las diversas violencias que enfrenta la región latinoamericana. Bueno, voy a comenzar señalando el contexto en el que se inserta esta ponencia. Seguramente ya estamos cansadas y cansados de escucharlo, y tal vez no solo de escucharlo, sino de vivirlo, pero creo que es necesario seguir nombrándolo, pero también para denunciarlo. A inicios de este año presenciamos un acto que muestra la reconfiguración del poder hegemónico por medio de la violencia, incluso con transgresiones al derecho internacional y con abiertas amenazas de intervencionismo armado. Desde hace algunos años también vemos el ascenso de la ultraderecha a escala mundial y con ello la implementación de políticas regresivas o el desmantelamiento de los derechos conquistados por diversos sectores sociales. Además, hemos visto la difusión de narrativas negacionistas frente a problemáticas urgentes, por ejemplo, el cambio climático, pero también me llamaba mucho la atención en la ponencia, en las ponencias o en la mesa que se hablaba sobre las memorias de las violencias cometidas durante los terrorismos de Estado. A esto se suma una narrativa esencialista de la nación que se apoya en formas de comunicación cada vez más individualizadas y atravesadas por el sesgo confirmatorio o por este algoritmo. Bueno, a todo este panorama habría que agregar las redes de macrocriminalidad que evidencian justamente los vínculos entre los representantes estatales o gubernamentales y actores ilegales de la economía. Bueno, es importante señalar que los efectos de este panorama recaen especialmente en ciertos sectores de la población que han sido señalados como los enemigos por parte de estos liderazgos. Entre ellos están las feministas, las disidencias exogenéricas, los migrantes, los pueblos étnicamente diferenciados y las y los estudiantes. Esto último nos preocupa de manera particular. Hace poco, el vicepresidente de Estados Unidos, James Vance, declaró que había que rescatar a las excelentes instituciones educativas de la izquierda radical. Si a eso sumamos el recorte presupuestario a la educación en Argentina, la censura de la educación integral en sexualidad y la prohibición del lenguaje incluyente tanto en Argentina como en Salvador y en otros países de la región latinoamericana,
pues podemos ver con claridad el tipo de acoso que estamos enfrentando las universidades públicas. Bueno, frente a todo esto, y creo que es un cuestionamiento que ha estado presente a lo largo de las ponencias, valdría preguntarnos cuál es el papel de las ciencias sociales ante este escenario. Bueno, antes de hablar de los aportes de la antropología y del trabajo de campo, es importante decir que no se trata de idealizar esta disciplina. No podemos negar ni su origen colonial, ni las prácticas profundamente cuestionables que se realizaron en nombre del conocimiento. Ahí está, por ejemplo, la frenología, que era esta práctica de medir los huesos o de medir los cráneos humanos para evidenciar una cierta superioridad de razas o para legitimar cierta superioridad racial. También tenemos el caso de Saartjie Baartman, o la mal llamada Venus negra, y la violencia ejercida en los llamados zoológicos humanos. En décadas más recientes podemos hablar también del proyecto Camelot, que fue esta incorporación de las y los profesionales de la antropología a los procesos de contrainsurgencia en América Latina, y pues recientemente también podríamos hablar de esta incorporación a los proyectos extractivistas ante la precariedad laboral en que nos encontramos quienes ejercemos esta disciplina. Sin embargo, la antropología y las ciencias sociales en general no solo han sido eso. Desde la década de 1950, científicos sociales, economistas, pedagogos y teólogos en América Latina comenzaron a hacer análisis críticos de las condiciones económicas y sociales en las que se encontraba su país y la región en conjunto. Al mismo tiempo, plantearon que las ciencias sociales no debían limitarse a describir la realidad, sino comprometerse con su transformación, especialmente en favor de los sectores más oprimidos. De estos planteamientos se nutrió la investigación Acción Participativa, cuyo principal representante fue Orlando Falsborda, y a su vez la etnografía colaborativa y la etnografía militante retomaron y ampliaron varios de estos principios. No quiero detenerme mucho en cada propuesta, pero sí quiero señalar algunos puntos específicos. En primer lugar, estas metodologías o estas etnografías cuestionan la relación tradicional entre el investigador y el investigado y proponen, en cambio, una relación más horizontal. También subrayan la producción de una producción científico-política que contribuya a la construcción del poder popular. Se preguntan además quién es el autor del conocimiento y apuestan por ejercicios de coescritura y de producción colectiva o colaborativa. Finalmente, plantean que el antropólogo o la antropóloga no debería de ser un observador distante, sino alguien comprometido con la transformación sociopolítica de las comunidades con las que trabaja. Otro cuestionamiento importante que plantearon estos investigadores tiene que ver con la devolución del conocimiento. A partir de la crítica del lenguaje muchas veces poco accesible de las teóricas o de los teóricos sociales y de la tendencia a privilegiar la publicación escrita a través de libros o a través de artículos académicos o científicos, señalaron la necesidad de buscar otras formas para compartir lo producido en la investigación. Propusieron, por ejemplo, la radio comunitaria, la producción audiovisual, los fanzines o los cómics como medios para devolver este conocimiento a las comunidades de una manera más clara y accesible. Bueno, y del monopolio de la letra pasamos al monopolio de la voz. Ayer o antier se hablaba de la importancia del podcast como un medio de divulgación científica. Hace unos meses en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe presentamos el podcast Caminar con ellas, que recupera las experiencias de las madres buscadoras y problematiza el fenómeno de la desaparición forzada. En este espacio reflexionamos sobre la importancia de denunciar y de usar la voz para visibilizar estas violaciones a los derechos humanos. Pensábamos en particular en la población indígena del estado de Guerrero durante la década de los 70 o este llamado terrorismo de estado, y pensábamos en los testimonios de la población indígena que no habla español y cómo sus testimonios fueron marginados justamente para poder denunciar este tipo de violencias. Y bueno, esto nuevamente nos conduce a la pregunta que guía un poco a esta ponencia. ¿Cuál es el papel del investigador en estos contextos de violencia? Pues nuevamente, al retomar el tema de la voz o de la denuncia o de la enunciación, vemos que distintas investigadoras en América Latina se preocuparon por rescatar testimonios clandestinos o subterráneos que en contextos de violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad habían quedado invisibilizados por las versiones hegemónicas o institucionales. En el caso de Argentina, por ejemplo, destaca el trabajo de Elizabeth Yellin, quien ha insistido en la importancia de visibilizar esas memorias clandestinas y de llevarlas al espacio público. Ahí aparece una idea clave: asumir el papel del investigador como un ciudadano comprometido que no solo analiza la realidad, sino que también contribuye a visibilizar esas violencias que han sido desplazadas. En esta misma línea se encuentra el trabajo de Miriam Jimeno en Colombia, quien propone la categoría del antropólogo ciudadano.
Con esta idea plantea que nosotros, o los que estamos en campo o en terreno o en estos contextos de violencia y somos testigos de estas violencias, no podemos mantenernos al margen, sino que debemos asumir una postura comprometida en la denuncia de estos crímenes y colaborar con el aporte de herramientas teórico y metodológicas para el acceso a la justicia. En el proceso de acompañamiento que realiza Miriam Jimeno junto con Ángela Castillo y Daniel Varela al Cabildo NASA Quitetquihue, muestran las posibilidades que tiene la antropología en la orientación jurídica, en la construcción de narrativas que apelen a la empatía de la sociedad y en los procesos de reconstrucción de la memoria y de la sanación colectiva. En relación con la denuncia, existe una vertiente de la antropología que se ha llamado periodismo etnográfico. Esta propuesta combina el trabajo propio de la etnografía con herramientas del periodismo para documentar y hacer visibles situaciones de violencia y abuso. En El Salvador, por ejemplo, esta herramienta ha permitido denunciar las graves violaciones a los derechos humanos que se han registrado durante el gobierno de Nayib Bukele, especialmente en el contexto de las políticas de seguridad y del régimen de excepción. Sobre este tema trabaja Juan Martínez de Abuzón, quien ha documentado los procesos de las pandillas juveniles y ha analizado el sistema carcelario en El Salvador, en Honduras y en Nicaragua. Desde el periodismo etnográfico, aporta herramientas teórico-conceptuales más cercanas a las condiciones de la realidad latinoamericana. En sus trabajos también plantea una crítica a los grandes referentes teóricos y, en particular es una crítica a Michel Foucault, ¿no? Que sabemos que para nuestro colegio pareciera que es intocable, pero justamente al analizar el sistema carcelario en Honduras, lo primero que te dice es te tienes que olvidar de todo lo que te dijo Foucault porque las cosas aquí no funcionan así, ¿no? Entonces me parece que también es importante en ese sentido nuestra producción en campo, nuestra presencia en los terrenos donde hay violencia y cómo discuten con otro tipo de teorías que parecieran, pues sí, también un poco hegemónicas. Bueno, frente al monopolio de la voz y de la palabra, Alejandro Castillo Cuellar, en Colombia, propone para el trabajo de campo en contextos de guerra una metodología centrada en lo que llama las tecnologías del cuerpo. Con ello busca entender no solo lo que se dice, sino también los silencios. Estos silencios, plantea, solo pueden comprenderse si priorizamos la vida cotidiana, el encuentro cara a cara y si asumimos el trabajo de campo como un ejercicio político que se basa en la confianza y en la intimidad con personas que viven en contextos de violencia extrema. Para este autor, los testimonios no deberían de ser solo un recurso que adorna los textos académicos. Más bien, es necesario poner en práctica otras estrategias que nos permitan comprender también lo que no se dice, lo que se calla y las formas en que el cuerpo expresa aquello que las palabras no pueden nombrar. Bueno, para el caso mexicano quisiera mencionar dos experiencias que pusieron en discusión la presencia de las y los investigadores en el campo en contextos de violencia. Por un lado está el colectivo Tardes Etnográficas, organizado por estudiantes de la licenciatura de la UAM Iztapalapa, y este espacio reunió a investigadores, activistas y a otros estudiantes para dialogar sobre las principales problemáticas y riesgos que ellos enfrentaban al estar en campo, en contextos de violencia. Como resultado de este proceso, se publicó el Protocolo de Seguridad para Antropólogas y Antropólogos en Campo, y que fue un esfuerzo colectivo que buscó ofrecer herramientas concretas para pensar el autocuidado, la ética y la responsabilidad en contextos marcados por la violencia. La segunda experiencia es un proyecto de investigación colectiva coordinado por Susan Valentín en el CIESAS, aquí en la Ciudad de México, y surge este documento de trabajo que se llama Prácticas Preventivas en el Trabajo de Campo, Investigación en Entornos de Inseguridad Social, que pone el énfasis no solo en la seguridad de las y los investigadores, sino también de las personas con las que trabajamos o con las que estamos en constante comunicación. Es decir, no se trata solo de proteger al investigador, sino de todas y a todos los que están involucrados en este proceso de investigación. Rápidamente me gustaría hablar de otro aporte que la antropología ha hecho particularmente en el estado de Guerrero. Este fue un peritaje realizado por María Teresa Sierra y contribuyó a mostrar el apego material y simbólico que los pobladores de San Miguel del Progreso o Juba Guajín tenían con su territorio. Esto impidió que dieran concesiones para la extracción minera en su territorio. Bueno, esta solo es una pincelada que muestra que las ciencias sociales no han sido ajenas a estos contextos. Al contrario, han participado de manera colectiva y colaborativa con las comunidades para enfrentar o al menos mitigar las distintas violencias que nos afectan. Y retomando lo que señala Javier Aulleno en Argentina, América Latina es tan desigual como beligerante. En ese sentido, para cerrar mi intervención, quiero presentarles un proyecto que están impulsando sociólogos y latinoamericanos comprometidos en América Latina.
Este proyecto se llama Cosas que Funcionan y surge como una respuesta ante la inquietud ciudadana de la necesidad de poner en el centro experiencias de transformación social frente a la crítica que se nos hace a los científicos sociales sobre nuestras narrativas solo en torno a la violencia, a la desigualdad y a las problemáticas. Es decir, distintos ciudadanos de América Latina han recurrido, se han acercado también a los investigadores, a los científicos sociales, para hablar también de lo que se está haciendo, ¿no? Para enfrentar todas estas violencias de las que hablábamos al principio. Bueno, en esta iniciativa se han documentado experiencias vinculadas con la lucha por la vivienda, por ejemplo, con la soberanía alimentaria, con el fortalecimiento de la comunicación comunitaria, la defensa del territorio y el agua, y alternativas frente al consumo y las adicciones en distintos países de América Latina. Bueno, pues la apuesta es clara en este proceso. Además de analizar los problemas, también se trata de visibilizar lo que sí está funcionando. Y pues con eso cerraría. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias por traer a la mesa este debate tan pertinente sobre cómo podemos crear estos campos de posibilidad a partir de la investigación y de cómo a través de una observación crítica y objetiva de la manera en la que venimos haciendo conocimiento, también podemos apelar a otras formas de irlo creando y apostar a estos cambios de las distintas luchas que nos van atravesando a lo largo de nuestra praxis académica. A continuación, me complace mucho presentar al doctor Enrique Vega Dávila, que actualmente imparte la clase de temas selectos de Ciencias Sociales, con su ponencia titulada Resistencias creyentes ante los fundamentalismos cristianos en el escenario peruano, una lectura latinoamericanista. Viviana, lo primero que tengo que decir es que yo soy Foucaultiano. Y me parece interesante arrancar desde allí por varias razones. Pero antes quisiera agradecer a la organización que literalmente se la ha fajado toda esta semana. Agradecer a la mesa, que me encanta también participar con ustedes. Y esta ponencia tiene que ver con el trabajo que he realizado este año como parte de mi investigación postdoctoral. Entonces también quisiera agradecer al CIALC, que es quien me ha acogido en este año de trabajo. Una primera cosa que quisiera decir es que me es importante, como muchas personas sabrán, colocar el tema religioso como una de las variables para poder comprender nuestra realidad latinoamericana. Por eso me parece importante encuadrar este problema que tiene que ver antes que nada con el ascenso de los fundamentalismos cristianos, particularmente no solamente como política religiosa, sino también como una cultura política que está íntimamente relacionada con lo que en alguna investigación he llamado el cristianismo hegemónico. Este trabajo lo realicé con un diseño etnográfico situado. Creo que no está de más recordar que también soy creyente y que por eso me siento muy involucrado en estos temas. Y realicé 8 entrevistas el año pasado. Y esto me permite establecer algunos detalles. Por ejemplo, decir enfáticamente que no me interesa estudiar en estos momentos la religión privada, sino más bien cómo es que ésta se politiza. Por favor. Creo que en el Perú reciente se han establecido muchas problemáticas. Ustedes sabrán que, no sé si han visto los memes que hay sobre Perú, que te puede aparecer en una tapita de Coca-Cola, ahora te toca ser presidente. O sea, realmente la situación política está bastante complicada. Y un elemento que me parecía destacar como importante, como hace un momento les decía, es lo religioso, por las diferentes alianzas políticas que se han venido realizando con los sectores que tienen el poder. Creo que
y esto es algo que quisiera insistir, muchos grupos cristianos han convertido sus convicciones teológicas en una manera de hacer política, y eso me permite establecer cómo hay un desplazamiento que pasa del púlpito hacia, en este caso muy concreto, el Congreso. Un ejemplo de esto es la campaña Con mis hijos no te metas en el año 2016, que generó tal presión nacional que llevó a la caída del ministro Saavedra por colocar el enfoque de género en el currículum nacional. Como les decía hace un momento, esta religión crea una suerte de propuesta política y al final termina estableciendo también cuáles van a ser los rumbos del país. Ahora, otra cosa que quisiera insistir es que no todo conservadurismo es fundamentalismo, y en ese sentido hacer esta delimitación conceptual nos permite hacer, por ejemplo, una distinción en lo que significaría la defensa del orden como conservadurismo, la agenda antigénero sin base necesariamente religiosa relacionada a los neoconservadurismos, y en el caso muy concreto de los fundamentalismos cristianos, me parece importante establecer el literalismo bíblico, más además junto esta pretensión de verdad única y su proyección pública. Me parece que esta clave bíblica de modo concreto es lo que va a diferenciar a otro tipo de prácticas. Pensemos, por ejemplo, en la tía panista que va a ser conservadora porque tiene un marco moral relacionado a tanto el partido como el cristianismo, pero no necesariamente va a tener una lectura literalista de la Biblia. Entonces creo que este detalle es importante enfatizarlo. Esta cultura política que les mencionaba hace un momento está relacionado con 4 criterios. Les decía, literalismo bíblico, que implica, por ejemplo, la inerrancia, creer que la Biblia no tiene ningún error. El creacionismo, seguir asumiendo que el mundo fue creado en 7 días. Y una cosa interesante también que desarrolla este literalismo bíblico es el milenarismo. Pensar que existe una gran batalla hacia el final de los tiempos que traerá, en el caso cristiano, el reino de su Cristo. Es interesante ver, por ejemplo, cómo este lenguaje religioso está también relacionado con, por ejemplo, la idea de batalla cultural que sostienen los grupos más conservadores. Otra cosa interesante en el caso muy concreto de la cultura política que vienen desarrollando tiene que ver con las cruzadas morales. Por ejemplo, una agenda totalmente en contra de la educación sexual, y en el caso muy concreto del Perú, donde el aborto no es legal, el problema con el aborto terapéutico. Es interesante que este es legislado en el Perú desde hace más de 100 años y recién hubo un protocolo primero hacia el año 2008. Otra cosa interesante con respecto a la cultura política son las alianzas parlamentarias que hace un momento había mencionado. Un sector importante en el Perú está relacionado con el fujimorismo. Y ha hecho alianzas políticas con varias bancadas, por ejemplo, la de Renovación Popular, que está compuesta por lo que llaman la bancada cristiana, además de otros partidos, por ejemplo, Honor y Democracia, que es un partido compuesto principalmente por exmarinos. Entendemos la postura moral que tienen estos señores. Y otra cosa interesante e importante en esta cultura política que vienen desarrollando estos grupos es crear simbólicamente el enemigo. Y esto lo han hecho, por ejemplo, a partir de, como sabemos ya, la idea de ideología de género,
la lucha contra lo woke, y en el caso muy concreto peruano, lo que han llamado caviares. Caviar sería una suerte de chairo peruano, un poquito para que podamos entender esa categoría. Entonces, cualquier cosa que suena a sexualidad, caviar. Cualquier cosa que suena a crítica al Estado, caviar. Y con esto han generado, como les decía, una cultura política con raíz teológica, y no es solamente una opinión religiosa. Déjenme ver por dónde vamos. Perfecto, la siguiente, por favor. Esto me permite, en la investigación que realicé, hablar de un fundamentalismo a la peruana. ¿Qué características tiene? ¿Qué especificidad está sosteniendo? Por eso es que los estudios comparativos que se realizan en América Latina, el Perú definitivamente no replica el modelo brasileño con Bolsonaro, mucho menos el estadounidense. Tiene una suerte de ensamblajes propios. Una cosa importante, por ejemplo, fue lo que en 2014 se llamó el Compromiso por el Perú, un espacio político que unió a tibios y troyanos. En este espacio estuvieron personas que representaban al catolicismo romano, pero también personas que representaban a sectores políticos pentecostales. Quienes estudiamos la religión en América Latina sabemos que lo pentecostal y lo católico es muy difícil de encontrarse por muchas razones. Sin embargo, aquí en este Compromiso por el Perú aparecieron representantes de las diferentes iglesias pentecostales con los católicos, con los ortodoxos y partidos políticos que tenían un tinte de derecha. En estudios de la religión contemporánea se ha llamado a esto ecumenismo del odio, cuando diferentes grupos religiosos que se pensaban imposible de encontrarse, se encuentran con una agenda muy concreta, en este caso relacionado a temas de género. Este ecumenismo del odio se ha sostenido, por ejemplo, en lo que ha sido el crecimiento evangélico en toda la región. Y como les decía, esta alianza con el fujimorismo, con Renovación Popular, que de hecho este último partido supuestamente está encabezando el interés de voto para las siguientes elecciones. 12%, o sea, tampoco es que sea mucho, pero con eso pueden ir a una segunda vuelta. Otra cosa interesante con este fundamentalismo a la peruana tiene que ver con el uso estratégico de medios. Y aquí una cosa que quisiera destacar es cómo han creado su paquete relacionado a medios en Instagram, con cierto tipo de carruseles, los colores que seguro identificamos como rosa y celeste. Creo que esto es interesante considerar, dado que han buscado ser claramente identificados. Una cosa que tiene particularmente el fundamentalismo la peruana es la idea de discursos de disfraz, como la idea de democracia, amor, ciencia, son presentados en el espacio público, pero realmente están ocultando una suerte de teocracia, control y, como decía hace un momento también, odio. Es interesante cómo es que se queda totalmente vaciado una suerte de concepto como amor, como ciencia, para imponer al final una tutela moral. Y aquí viene un poco lo que me interesaba retomar de Foucault, que es algo muy rápido, pero que me parece importante de resaltar. La perspectiva Foucaultiana se insiste que no es posible comprender el poder sin las resistencias. Y esto lo establece justo para criticar muchos movimientos que han validado la idea de resistencia como posterior, cuando desde esta perspectiva aparecerían de manera simultánea. Es más, podríamos decir que coexisten. Por eso los cristianismos, podríamos decir en esta perspectiva que producen al mismo tiempo fisuras internas. En el trabajo realizado pude establecer una matriz de resistencias.
y tiene que ver con una tipología 2x4, así. Uno de los ejes que sostiene esta matriz tiene que ver lo que se llamó una resistencia preventiva. Muchas personas con las que trabajé en esta investigación insistían que, por ejemplo, una herramienta para luchar contra los fundamentalismos en el Perú estaba íntimamente relacionado con la formación teológica. Existen grupos, por ejemplo, como AETE, que practican una hermenéutica histórico-crítica y lo presentaban como una alternativa, como una posibilidad para evitar los fundamentalismos a mediano y largo plazo. Otro ejemplo de esto es el Instituto Bartolomé de las Casas, fundado por Gustavo Gutiérrez, y que también insistió exactamente en lo mismo, como los cursos de teología que podían establecer año tras año ayudaba a que agentes pastorales tuviesen otra forma de comprender lo religioso. En este primer eje también aparece la idea de la confrontación pública. Si por un lado la experiencia preventiva podría llamarse pasiva en muchos sentidos, la idea de lo activo habla de manera directa con respecto a la confrontación. Por ejemplo, en el Perú existen por lo menos 2 comunidades cristianas que atienden de manera concreta a la diversidad sexogenérica. Está la comunidad cristiana ecuménica inclusiva El Camino, que está principalmente constituida por hombres gays, y está la comunidad luterana del Perú, que es un espacio donde cohabitan personas de la diversidad, personas heterosexuales, aunque más me gusta llamarles heterodisidentes. Ahora, una cosa interesante en esta forma activa de resistencia está relacionado con sus propios discursos. Por ejemplo, en el caso de la comunidad luterana del Perú, han habido una serie de pronunciamientos en contra de lo que ha ido sucediendo en el país, y eso lo ha ubicado de modo concreto como una amenaza. El segundo eje que me parece importante colocar en esta matriz tiene que ver con los repertorios. Por ejemplo, ¿dónde es que están actuando estas resistencias, ya sean activas o pasivas? Por ejemplo, una está relacionada con lo institucional. Estamos hablando, por ejemplo, de una comunidad como El Camino, que participa de los círculos religiosos, y esto les da una posición. Lo mismo podríamos decir acerca de lo mediático-cultural. En el caso muy concreto de esta misma comunidad, tiene cultos en la Marcha del Orgullo que les permite establecer presencia. Y por supuesto la idea de la calle como un lugar donde se va a proclamar o se va a insistir en esta forma tanto pasiva como activa. Por eso me parece importante decir que no todas las resistencias cristianas en el Perú actúan de la misma manera. Voy a pasar a una parte que me interesa sí o sí mencionar, que corresponde a la idea de las resistencias activas. Les comentaba hace un momento lo de los cultos en la Marcha del Orgullo, y aquí se han desarrollado una serie de liturgias críticas, por ejemplo, relacionadas a una posición antiminera ilegal, a posiciones en contra de congresistas de la República que han tenido alianzas particularmente en contra de los derechos. Y otra cosa interesante es la también alianza con otras instituciones más allá del campo religioso. Hay, por ejemplo, alianzas con ONGs de Suecia que ayudan a financiar algunos de sus proyectos. Entre las cosas que pude investigar, trabajar y que me confrontaron, tiene que ver con que estas resistencias no son residuales. Tienen, por ejemplo, 3 efectos muy concretos. Lo primero es que existe una reconfiguración de la autoridad religiosa.
Si antes era el obispo, el arzobispo, el cura quien hablaba, las resistencias cristianas en contra de los fundamentalismos en el Perú colocan a otros actores y actoras. Por eso es que su elección como pastores o pastoras no residen en una ordenación necesariamente, en un rito, sino más bien en la legitimación de la propia comunidad. Otra cosa interesante como efecto tiene que ver con las gramáticas religiosas. El hecho, por ejemplo, de llamar no Dios, sino divinidad, divinitrans u otros adjetivos para hablar de cómo es que la imagen y semejanza que supuestamente predica el cristianismo tendría un reflejo directo en lo divino. Y otra cosa que mencionaba hace un momento son estas alianzas, ¿no? Como al ser grupos bastante pequeños han establecido una serie de mesas de diálogo para sostener sus proyectos a mediano plazo. Esto me permite decir entonces que el cristianismo no es homogéneo. Quienes me han escuchado en varias ocasiones, insisto siempre en hablar de cristianismos, tanto el hegemónico como los subalternizados. Y es interesante esto porque el cristianismo como religión también es campo de disputa. Estamos diciendo que no solamente existen estos discursos hegemónicos en contra de lo sexual, sino que también van a existir discursos totalmente afirmativos de ello. Incluso, por ejemplo, pensando en torno a bendiciones de triejas o de relaciones poliamorosas. ¿Dónde coloco el aporte de mi trabajo? Definitivamente en el tema conceptual, cómo es que estos criterios de fundamentalismo me permiten o me permitirían analizarlo en otros espacios. Lo de colocarme como creyente en una etnografía situada, también creo que es un aporte en esta investigación. Y otra cosa es que, por lo general, la literatura relacionada a fundamentalismos los describe a ellos, pero no suele sistematizar las resistencias creyentes. Quisiera cerrar diciendo que definitivamente el avance fundamentalismo amenaza de modo concreto la autonomía y la democracia. Pero creo que existen, y lo he visto en la investigación y quisiera hacerlo en otros espacios, existen agencias creyentes que están luchando por colocar otras alternativas cristianas. Esto tiene 4 implicaciones y ya voy cerrando. Una comprensión distinta de democracia, una apuesta por no solamente los derechos humanos en general, sino por derechos en concreto, y de modo especial los sexuales y reproductivos, reconocer la pluralidad cristiana. Y una cosa con la que ahora sí cierro tiene que ver con la urgencia de investigar desde el mundo creyente, con categorías creyentes, cómo se están enunciando. Lo religioso no es homogéneo, tampoco es esencialmente reaccionario. En ese sentido, es un campo de disputa político y ético. Muchas gracias. Bueno, es definitivamente muy pertinente el análisis que nos compartes de tu investigación, lo agradezco mucho, en particular porque estamos hablando de discursos que interpelan a las emociones y que a través de ello movilizan a las sociedades en determinados momentos, ¿no? Y estamos viviendo en una época en la que encontramos discursos muy fuertes que además intervienen en cómo podemos acceder a qué derechos. Y es muy interesante que lo unas con el género, porque en el sentido de que el género es también un espacio de tensión siempre como que está en la agenda pública, pensarlo también como un espacio en el que se genera esta tensión de identidades y a través del cual se crean narrativas, pues ahí viene de cómo podemos nombrar esto que está pasando, ¿no? Y lo relaciono un poco con lo que mencionaba Vivi sobre cómo hay estos ejercicios a lo largo de Latinoamérica y a partir del trabajo de campo, en los que nosotros a través del cuerpo expresamos cosas que no se pueden nombrar
Y en ese sentido lo quiero conectar con nuestra siguiente ponente, que justamente nos va a hablar sobre la cosmopraxis, que es la doctora Mariana López de la Vega, que actualmente imparte las clases de Historia de la Educación, Seminario de Investigación y Seminario de Formación. Gracias. Bueno, yo quiero empezar agradeciendo el esfuerzo. Ay, bueno, más, ya. El tiempo de hacer esto, porque además de que tiene que ver con propiciar un diálogo entre les estudiantes, entre quienes estamos aquí compartiendo lo que hemos aprendido durante mucho tiempo desde una perspectiva latinoamericanista, pues es trabajo, es tiempo, es tejer. Y a mí me gustó mucho el título porque es la pertinencia de los estudios latinoamericanos hoy entre la crisis y la construcción del futuro. Y a lo largo del coloquio me parece que hemos podido ubicar, escuchar, estar de acuerdo o no, de diferentes formas de sentir y de pensar, estar en el mundo y de habitar la academia. Es decir, hay preguntas, como podemos ver en la mesa, porque las preguntas de investigación, o qué es lo que estamos viendo, tiene que ver, yo creo, también con lo que nos interpela y que nos da sentido en la razón, pero también en el corazón. Es decir, uno investiga o una se pregunta cosas que tienen que ver con el mundo que percibe. Y el mundo que percibe encuentra resonancias o consonancias donde una puede ir o abrevar más de la literatura, de la filosofía, de las ciencias sociales, de la antropología, pero yo creo que el camino va llevando. Y algo que a mí me gusta de la formación, bueno, no sé si es la palabra me gusta, pero creo que la formación de latinoamericanos tiene que ver con preguntarse las situaciones que hay, y a mí me gusta mucho esa idea, que al menos cuando yo entré al CELA fue como si me abrieran un montón de ventanas y entonces pudiera ver muchísimas cosas. Ya después podemos ver lo que falta y cómo se va arreglando, pero es decir, ubicar la complejidad de las tensiones que hay en este mundo que habitamos. Entonces, algunas de las cosas, lo que voy a presentar aquí, es algo que se llama la cosmopraxis, y tiene que ver que hay preguntas. Esta foto tan hermosísima la saqué ya, es de Salgado, que es de Amazonía, de la exposición que puso de Amazonía, pero me parece que presenta muy bien las preguntas o las formas de caminar. Tienen que ver con cómo percibo el mundo, pero también con lo que me interpela cuando escucho a mis colegas y a las y los compañeros con los que estoy en las clases, porque a veces yo empiezo diciendo ¿cómo ven el mundo? ¿Cómo vemos el mundo? Y la verdad es que la mirada, como ya así dijo al principio Viviana, y ha acompañado a Enrique, pues no es una mirada, es una mirada compleja, difícil, donde regresan imperialismos, totalitarismos, situaciones complejas de violaciones de derechos humanos, desapariciones forzadas, este país casi cementerio. Es una situación complicada. Y a veces la pregunta es ¿cómo hacemos? Y pareciera que las ciencias sociales y las humanidades dan luces y avisos, pero a veces no llegan a completar. O sea, a veces la desazón que nos llega es mucha. Y yo he visto a muchas compañeras y compañeros que entran de diferentes formas, ¿no? Desde los feminismos, desde antropologías comprometidas, metodologías, desde recursos históricos. Pero ahí creo que una contribución de los estudios latinoamericanos es que también, no solo del CELA, pues, pero también abre la mirada a otras epistemologías que cuestionan los marcos hegemónicos de conocimiento y abren posibilidades para la construcción de otros saberes, entre ellos los saberes situados, que desafían, y eso es lo que yo me quiero enfocar, la centralidad del paradigma antropocéntrico y la violencia epistémica.
Y esto tiene que ver con un montón, no, con algunas teorías que están desde ahí, que algunas son los horizontes, como podemos ver el pensamiento decolonial, los feminismos comunitarios, las cosmopraxis de pueblos originarios, que emergen de propuestas que no solo problematizan las jerarquías coloniales del saber, sino que también restituyen la interdependencia entre seres humanos, naturaleza y espiritualidad como ejes constitutivos de la vida. En palabras más coloquiales sería que hay otras epistemologías que dejan de ver al ser humano como que el ser humano solo se mira el ombligo. Y entonces el ser humano es el centro de todo, y las ciencias sociales muchas veces se han organizado como que el ser humano es lo que va. Entonces, pasa la otra. Me parece que aquí sería como explorar posibilidades de construcción y vivencia de otros mundos con una perspectiva distinta al dualismo y a la producción de la no relacionalidad. Esta otra imagen, que también es de Salgado, de un gran río en la Amazonía, que no es lineal y que logra y posibilita que los otros ecosistemas se hagan. Y me parece que hay algo que es muy importante, es que muchas de estas perspectivas críticas dicen, hay un pensamiento moderno que ha constituido narrativas de la vida que invisibilizan las relaciones de la existencia, lo que le llaman a veces la relacionalidad. Y lo invisibilizan una narrativa. Cuando a veces preguntamos, bueno, a ver, el mundo está complejo, complicado, desesperanzador, pero sí que tiene. Es como eso de que yo sé que no quiero. Bueno, pero sí que quieres. Alguien, creo que, no me acuerdo si el lunes o el martes o en algún día, dijo, el capitalismo lo que hace a veces es que una dice, yo no quiero este mundo, pero soñemos el otro. ¿Qué sí quieres? O sea, sí que está mal el cambio climático, órale va. ¿Qué sí quieres? Y es re difícil, es complicado decir qué sí quiero y cómo. Y entonces esta posibilidad también de que sea ahora y que construyamos o empezamos esa semilla, ¿no? Que tiene que ver en construirla ahora, tiene que ver, o una de las propuestas de la relacionalidad es la crítica profunda del dualismo ontológico. Y voy a leer una cita. Dice, el dualismo ontológico subyace a la idea de que todos vivimos como individuos en un solo mundo, al que toda la sociedad se adapta de acuerdo a ciertas creencias y prácticas. Esta premisa de un solo mundo y muchas culturas oculta la suposición implícita de que solo una de estas sociedades, el Occidente moderno, puede entender que esto es lo que ocurre porque es la única que posee la ciencia universal. Esto es una cita de Escobar, Osterwell y Sharma, pero ¿qué es ese mundo de un solo mundo? Porque dice, así hay unos discursos que una dice, sí, dale, pero vamos a ver qué ocultan. El mundo de un solo mundo, dice, según el pensamiento europeo o del norte, el mundo prosigue por sí mismo. Las gentes no lo realizan, está fuera de nosotros y nos contiene. Pero esto no es así para los aborígenes, pone los aborígenes australianos, porque la idea de una realidad exterior separada de las prácticas y los rituales que la recrean constantemente no tiene sentido. La tierra no le pertenece a la gente. Quizás sería mejor decir que la gente le pertenece a la tierra. O mejor aún, podemos decir que los procesos de creación continua recrean la tierra, las personas, la vida y el mundo espiritual en su totalidad y en lugares específicos. Mucho de la relación de las ciencias sociales es eso. Occidente lo sabe, y también que la razón es lo único válido, que nos los enseñan históricamente como una posibilidad de que la razón es superior para remarcar esos dualismos ontológicos. Ah, sí, ahí está, muy bien. Uy. Bueno, pero que esos dualismos ontológicos, ¿dónde están? Y los podríamos ver así concretamente. Y voy a poner solo algunos, pero uno es la división entre nosotros y ellos. Ellos son los otros, las otras, les otras, bueno, ni le ponen las, los, les, nomás ellos. Y dice, y es lo moderno y lo no moderno, los civilizados y los salvajes, lo bueno y lo malo. Y entonces cuando empezamos a leer el mundo así, esto es bueno, esto es malo, esto así, esto es ciencia, esto no, tiene que ver
con cómo lo reproducimos. Y esa es una pregunta, bueno, ahorita que acabe con los 3, de las preguntas que tienen que ver en el diálogo que se hace en el proceso académico. La otra es entre lo humano y lo no humano, y entre el sujeto y el objeto, ¿no? Es clarísimo que en el español y en otros idiomas, que el idioma tiene que ver, eso lo leí y dije, órale, qué bonito, porque, bueno, no sé si qué bonito, pero tiene que ver, ¿me prestas mi botella? En que la estructura lingüística da una estructura lógica. Y entonces, por ejemplo, aquí decimos la naturaleza, ¿no? Y casi siempre quien hemos compartido clases les digo, bueno, en el náhuatl no está la palabra la naturaleza. No existe la palabra naturaleza. Ahora con los préstamos del español todo está cambiando con tantos, pero es decir, pensar el ser humano y la naturaleza que lo percibe como separado tiene que ver en cómo estructuramos lógicamente la forma de habitar el mundo. Bueno, entonces está lo humano y lo no humano, el sujeto y el objeto. Otra tiene que ver entre lo vivo, que es la vida orgánica, y lo inerte, lo material inorgánico, entre la razón y la emoción. Esa separación de que aquí venimos a pensar, queridos, a pensar. No, pero yo siento, esa es tu vida privada. Muy bien, váyase al psicólogo. Y hace una relación en que no alinea lo que se piensa con lo que se siente, ni con lo que se actúa, que ya lo podríamos ver con 3 formas. No solo es pensar, es sentir, es actuar, creer, crear, que lo hacen y lo han realizado varios espacios. Otras cosmopraxis que dicen, miremoslo de formas distintas. Entonces, por ejemplo, se juntaron, ahora sí el otro, por favor, un grupo, hay un montón de cosmopraxis, y voy a poner por qué ocupo el término de cosmopraxis, porque es una suerte de traducción, ¿no? Este es dice, hace referencia a la práctica y la creencia de culturas en relación con el cosmos, y habla de la conciencia e intersección de todos los seres y fenómenos. Tiene que ver con interconexión, relacionalidad, complejidad, belleza, espiritualidad, participación y experiencia. Este concepto lo organiza Julien, y que los pueblos lo dicen de otra forma y no así, pero es una suerte de traducción para que en los procesos hegemónicos de la academia digan, va, demos la entrada, porque si lo dicen así, luego siempre dicen pero ¿por qué no escriben, compañeros? Dicen, pero no necesitamos escribir, los académicos, las académicas son las que necesitan escribir. Y en esta construcción tan fuerte de este mundo, de todo el mundo, que les decía, y de los dualismos, no entra a veces más que en una suerte de traducción que haga esto y diga, bueno, pues sí, chance y sí, o la neurociencia ha explicado muchas cosas que otros pueblos decían desde hace un montón de tiempo. Pero bueno, ahí no me voy a meter. Entonces, entre estos problemas que se ven en el mundo, se hizo, entre muchas cosas, un movimiento sudamericano de mujeres indígenas por el buen vivir, y entre ellas, del pueblo Mapudungun, dijeron una forma de decir o nombrar lo que está pasando se llama terricidio. Y, se me fue Morán, que es la que hace que ella es Mapudungun, dice, llamamos, pero esto fue en ese colectivo, en ese campamento, dijeron, llamamos terricidio al asesinato no solo de los ecosistemas tangibles y de los pueblos que lo habitan, sino también al asesinato de todas las fuerzas que regulan la vida en la Tierra, a lo que llamamos el ecosistema perceptible. Y dicen, esta relación de habitar y de mantener el mundo es mucho más complejo de lo que se ve, porque hay una relación recíproca con el cosmos y de relación, que no tiene que pasar por lo axiológicamente como lo bueno y lo malo. Entonces, ya, el siguiente. Hay otros aportes también que tienen que ver, por ejemplo, con la teoría crítica latinoamericana, que hemos visto, por ejemplo, el pensamiento situado, ¿no? Tiene que ver con algunos feminismos, con el proceso de decolonialidad, ¿no? Con la praxis social, que también dice, bueno, la teoría tendrá, o la idea, no es de deber, pero podría servir para transformar la realidad y no solo describirla, y eso tiene que ver un poco con lo de la antropología que planteaba Viviana.
y el enfoque interdisciplinario o indisciplinado que dice aquí. Bueno. Por favor, no me hay que decirlo. Pero creo que da para ver cómo en este proceso de diálogo se está pensando un montón de esas cosas. Bueno, y la otra es la cosmopraxis, que en varios pueblos, los nativoamericanos específicamente lo definen como la forma de hacer mundo. Es decir, no solo es una visión teórica, no es una cosmovisión, y ven que hay una discusión entre cosmovisión, cosmaudición, es filosofía, no le llega, que esos son procesos de discusión, que latinoamericanos también lo ha puesto así, como dar sino la práctica cotidiana y ritual que mantiene el equilibrio en el cosmos. ¿Cómo podemos mantener el equilibrio en el cosmos? Hay unas preguntas de un texto muy bonito que se llama Tao de Trenza de Hierbas, en que una profa le pregunta al grupo con el que está y le dice, bueno, nosotros, seres humanos, ¿qué le compartimos? ¿Qué le damos recíprocamente a lo que le llamamos naturaleza? Aparte de caos y destrucción. Y esa es una pregunta que no le voy a responder aquí, sino que para que esté caminando ahí. Pero tiene que ver en cómo nos situamos en esa relación. Y entonces hay varios elementos que se han trabajado de cosmopraxis. Este es un trabajo con el fuego que tiene que ver en la relación de agradecer y ubicar las formas que hay. En maya, este es maya. Pero tiene que ver hay cosmopraxis, lo que llaman andina, aymara y quechua, que tiene que ver con la reciprocidad, la relacionalidad, con la correspondencia, también con la atencionalidad y el cuidado, desde el Omapurungún, por ejemplo, y tiene que ver con el cuidado del territorio, porque el territorio se habita, ¿no? También está mucho de las feministas comunitarias de Abya Yala, de la XCAT, que es la red de la vida, en Guatemala, que por ejemplo dicen la vida y la red es la red del todo. Y entonces desde ahí se organiza. Cuando dicen la relación del territorio cuerpo-tierra, tiene que ver con una relación que es esto, lo que estoy poniendo acá. También tiene que ver con los calendarios y con las otras temporalidades, ¿no? Y con la construcción del tiempo. Y estas tendrían como una relación la disolución de los dualismos. Esta cosmopraxis, que es una de las formas, es una práctica de existencia que apela no a lo antropocéntrico, a una forma distinta del dualismo. Y entonces ahí sería, porque hacer esa crítica apunta, ahí podría ser también lo de la relacionalidad, y lo de la relacionalidad tiene que ver, eso lo ha trabajado mucho Escobar, pensarnos en pensarnos en relación con el todo y desde ahí hacer. Y una diría, bueno, ¿y esto cómo lo hago? Porque pues, sí se escucha muy bien. Bueno, yo digo que se escucha muy bien, pero entonces, ¿cómo lo lleva una? ¿Cómo hace en ese proceso académico, en ese proceso de investigación, en ese proceso creativo? Además de estar presentes, ¿verdad? Que la presencia en el diálogo es una cosa. Pero tiene que ver, a veces hay algunas cosas muy concretas, como puede ser, 5, por ejemplo, los puentes. Y esto podría ser, cuando hablamos de puentes, un ejemplo me parece que muy claro para el mundo que habitamos, es lo que dicen las y los zapatistas, y dice: el zapatismo no es una nueva ideología política o un refrito de viejas ideologías. El zapatismo no es porque no existe. Solo sirve como sirven los puentes para cruzar de un lado al otro. Por tanto, en el zapatismo caben todos, todas, todes, todos los que quieran cruzar de un lado a otro lado. No hay recetas, no hay líneas estratégicas, no hay tácticas, no hay leyes, no hay reglamentos o consignas universales, porque la crítica, bueno, eso no lo dicen, pero es la crítica al universo. Solo hay un anhelo, que es construir un mundo mejor, es decir, otro mundo. Este es un comunicado del subcomandante Marcos en el 96, y sería el ser y estar en relación con todo lo que nos rodea.
Esto tiene que ver con el zapatismo, pero también lo ha planteado Ansaldúa, por ejemplo, pero los pueblos ancestrales en la cotidianidad compleja de mantener la vida. Porque dicen, es que esos ritos, es que esa relación, es que eso, ¿cómo será cuando ubicamos que si somos parte del todo? Entonces la posibilidad de la existencia cambia mucho. Y esta es creo que aquí, y es uno de los procesos que se hacen, que al menos tiene que ver con el proceso académico que habito, es cómo estas preguntas y estas miradas pueden abrirse o compartirse o recrearse cuando estamos dialogando en el espacio áulico y más allá del espacio áulico, ¿no? Porque me parece que ese tejer otra vida ante estas situaciones complejas hay un montón de caminos. Y hemos visto, en esta mesa hemos visto muchos, pero en el coloquio hemos visto otros, y también estaremos recreando otros juntos y juntas. Porque lo otro es que los caminos solo colectivos. Ya, gracias. Muchas gracias por la ponencia, Mariana. Estuvo muy interesante porque ahora que me hace sentido lo que tú dices, estaba pensando en que nuestra mesa se llama Resistencias en la Contemporaneidad, pero Donna Haraway diría que serían resistencias en el Choluceno. ¿Y Choluceno por qué? Porque estamos en un momento en el que los sistemas de poder nos atraviesan, pero no solamente a la sociedad, sino a todos quienes todos quienes habitamos el mundo, incluyendo otras formas de vida. Y en ese sentido, para ella es clave esta cuestión de tejer redes y tejer afectos, pero afectos que no sean, afectos que sean construidos para ver qué podemos hacer con esto, porque ella anticipa que no nos podemos salvar de la crisis en la que estamos viviendo de una forma solitaria. Y eso lo relaciono mucho con lo que tú nos compartes, porque creo que es una apuesta de hacer un compromiso como desde estos espacios que haga que el conocimiento se perciba más allá de lo humano y cómo se entretejen esos dos sistemas de poder. Y lo pensaba, por ejemplo, que los estudios de género, haciendo propaganda un poco, tienen que ver con que nosotros pensamos el mundo con categorías centrales y categorías límites, ¿no? Y entonces la discusión de cómo pensamos el territorio como un cuerpo en el que podemos extraer cosas, pues también es algo que podemos ir planteando en el debate. Y en este ejercicio de formas de posibilidad que estamos apelando, me gustaría mucho presentar a la doctora Ramírez Curi Georget, del área de Historia, que actualmente imparte en el Colegio de Estudios Latinoamericanos la materia de Historia de América Latina, de México en el siglo XX, y sin más, le doy la palabra. Muchas gracias. Gracias, buenos días a todas, todos, todes. Una disculpa por haber llegado retrasada, pero bueno, creo que alcancé a escuchar la mayor parte de lo que nos contaba Viviana y a las demás y el colega. Bueno, me ha gustado mucho escucharles a todas en esta mesa, porque justo tiene que ver todo lo que hemos estado... lo que tiene que ver con las resistencias contemporáneas, todo lo que han estado diciendo, y también se relaciona con lo que quiero venirles a contar acá. Entonces, bueno, a medida que vaya avanzando en la exposición, haré algunos puentes con lo que han dicho, ¿no? Empezar diciendo, ¿no?, que lo que propuse como idea para traer hoy es geopolítica de paz y nuevos paradigmas para superar la crisis civilizatoria. Entonces, empezar diciendo que vivimos tiempos complicados, lo sabemos todas, todos lo sentimos todos los días, ¿no? Estamos en un siglo XXI, en un 2026, en donde hay guerras activas y en donde América Latina vive, y el Caribe vivimos una amenaza latente, ¿no? En donde se ha instalado, además de la guerra, el odio como política, como también ya se mencionaba por acá. Y esta guerra y este odio como política me parece que hay que entenderlo como una máxima expresión de esta crisis civilizatoria. Y bueno, por fortuna hemos estado construyendo desde
Abya Yala y desde otras periferias, desde el sur global particularmente, muchas resistencias en muchos sentidos, de muchas formas, ¿no? Diversas experiencias, y justo es a lo que quiero remitirme, ¿no? Antes de este pico de conflictividad actual, estábamos en otro momento, ¿no? Veníamos construyendo otro horizonte, otros horizontes, haciendo esfuerzos monumentales por recuperar el sentido de lo propio, ¿no? Por recuperar nuestras propias visiones, cosmovisiones, nuestro propio sentido de cómo vivir, de cómo relacionarnos, de qué sociedad queremos, de cuál es nuestra relación con la naturaleza, que justo muchos pueblos, comunidades indígenas nos lo vienen tratando de mostrar hace mucho tiempo. No hay una externalidad con la naturaleza, ¿no? En las comunidades, estas cosmovisiones indígenas, yo no sé si es el término más adecuado porque no soy especialista en el campo, pero bueno, para que se entienda en general así lo digo, hay una relación orgánica entre sujetos, sujetas, personas y las demás formas de vida, ¿no? Que ahora se le llama no solo naturaleza allá afuera, sino recursos. O sea, ¿qué de eso de allá afuera me sirve o no sirve para, bueno, el proyecto hegemónico que es la reproducción del capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto a medida que avanza el imperialismo, ¿no? Ojalá se hubieran equivocado quienes decían que ya no era un concepto válido. Hoy vemos que realmente, pues, está ahí, ¿no? Ha estado ahí todo el tiempo. Y bueno, dentro de todo eso, en este siglo XXI, en América Latina, venimos construyendo, pues, diversas apuestas, ¿no? Se habla, por ejemplo, de la multipolaridad, ¿no? Se habla de esta multipolaridad un poco en un sentido contrario a la unipolaridad que ahora vemos muy claramente que Estados Unidos intenta seguir ejerciendo, ¿no? En esta multipolaridad estaría, por ejemplo, bueno, desde ejercicios desde los estados como el multilateralismo, ¿no? Es decir, diversificar las relaciones con los diferentes países. Estaría también desde los pueblos la cooperación sur-sur. El término sur global y la cooperación sur-sur son propuestas no académicas, ¿no? Son propuestas que principalmente en la práctica surgen de los pueblos. Y después, como un poco nos contaba la doctora Mariana, pues sí, se le busca poner alguna categoría académica que tenga más que ver con lo científico para que entonces se le dé validez o autorización, autoridad, ¿no? En las narrativas, en los discursos. Bueno, además tenemos la pluralidad de agencias, ¿no? Es decir, se viene diciendo mucho que el Estado ya no es el agente central, ni es el único agente ni de transformación social, ni de apuestas por otras posibilidades materiales, ¿no? De imaginar, de soñar, de vivir. Aunque, bueno, voy a cerrar regresando a este punto del Estado, ¿no? Y algo que no sé si han escuchado, que es la diplomacia de los pueblos, que creo que hoy lo podemos entender mucho más en términos prácticos. Por ejemplo, a partir de lo que ha pasado en el bloqueo, el recrudecimiento del bloqueo a Cuba, pues aquí en México, no sé si se enteraron, pero se juntaron más de 6 toneladas de acopio. Y esa fue la gente, ¿no? Ese sería un ejemplo de diplomacia de los pueblos, ¿no? Otra, las diversas campañas de financiamiento para que se puedan instalar paneles solares y no se dependa tanto de la energía, pues, que viene del petróleo, de la quema de hidrocarburos, de combustibles, hasta de la propia energía eléctrica en lugares donde no hay, como es el caso de Cuba. Ahorita me voy a remitir mucho a estos ejemplos porque creo que son los más fáciles de entender ya que están pasando y los escuchamos en las noticias y los vemos todo el tiempo, ¿no? La flotilla de Palestina Libre, ¿no? Ese sería otro ejemplo de diplomacia de los pueblos, es decir, diplomacia de los pueblos que no tienen nada que ver con lo que decidan los estados o gobiernos que nos representan, ¿no? Se ha empujado, o sea, hay iniciativas también que intentan empujar declaraciones o más apoyo de nuestros gobiernos a otros pueblos, gobiernos del mundo, pero si eso pasa o no pasa, hay diplomacia en los pueblos y la gente se organiza y la gente hace posibles estos esfuerzos titánicos colectivos, ¿no?
Bueno, hay varios ejemplos, no quiero como llevarme más tiempo en eso, pero internamente, por ejemplo, constantemente en México hay campañas de acopio de víveres para Acapulco durante el Otis, o sea, sí tenemos eso como población mexicana, ¿no? Como que constantemente estamos solidarizándonos, ¿no? Igual, la ayuda solidaria en el terremoto del 2017, en fin, hay un montón, ¿no? Pero bueno, a eso me refiero, porque sé que no es tan conocido, ¿no?, el término de diplomacia de los pueblos, y me importaba que quedara claro a qué me estoy refiriendo, ¿no? Otra de las como apuestas, ¿no?, que también ya se ha referido acá, tiene que ver con la soberanía, ¿no? Con la soberanía en general, pero digamos más en concreto con ejercicios que buscan la soberanía alimentaria, la soberanía energética, también la soberanía tecnológica, biomédica, digital, ¿no? Tiene que ver, o sea, no solamente es un término, sino tiene que ver con dejar de hablar de seguridad y dejar de pensar en términos seguritarios que ya nos llevó al colapso, a la guerra, ¿no?, y al odio como política. No porque la seguridad no importe, pero es que es un concepto que es tan hegemónico, que está ya tan manoseado, que a veces ni siquiera lo entendemos, ¿no? O no es como, no es un registro de entendimiento que venga de un sentir, sino de ahí sí de una externalidad, de un miedo, y entonces como tengo miedo por la guerra y por todo lo que pasa, pues quiero sentirme seguro, pero no es necesariamente por ahí el camino de resolver los conflictos sociales, ¿no? Diciendo, bueno, yo quiero estar segura, entonces esos son los enemigos, esos son lo que hay que combatir, y entonces que protejámonos, ¿no? Más bien hay que apostarle a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, pensar qué producimos, qué reproducimos, cuál es lo que ya se decía, cuál es nuestra relación con la tierra, a qué ritmos producimos, ¿no? Se habla mucho en agroecología, por ejemplo, de cuáles son los ritmos sostenibles, que no sean estos ritmos como tan acelerados que garanticen una reproductibilidad, ¿no? En esa lógica de capitales, respetar otras temporalidades, asumir que existen otras temporalidades que no tienen solo que ver con el capitalismo y esta mercantilización de la vida en general, ¿no? Y bueno, justo hay muchas apuestas en ese mismo sentido aquí en América Latina, ¿no? El buen vivir, el vivir bien, todo lo que plantean, ya también se ha mencionado varias veces, los feminismos comunitarios, ¿no? La vida en el centro, el trabajo de cuidados, la agroecología que ya también decía, recuperar los saberes ancestrales, las prácticas comunitarias, las comunas, las cooperativas, ¿no? Sistemas alimentarios comunitarios. Otro elemento importante también dentro de esta otra forma de vida, de otra forma de hacer política, de otra forma de relacionarnos, tendría que ver con la contrahegemonía cultural, ¿no? Y bueno, para pensar en esa contrahegemonía cultural, primero habría que ubicar cuál es la hegemonía cultural, ¿no? Es decir, qué es lo que en estas prácticas distintas tendríamos que ir combatiendo, ¿no? O replanteándonos. Y bueno, ahí se habla mucho, por ejemplo, de la cultura de paz, ¿no? En espacios académicos, de cuál sería una formación transformadora, cómo podríamos contribuir a una transformación conservadora, o sea, no solamente es lo histórico, entender nuestro pasado, nuestro presente, sino también contribuir a que recuperemos esa, digamos, apropiación del presente y también podamos volver a imaginarnos futuros, porque a medida que logremos imaginar futuros los podemos defender. Si está negado por todo lo que pasa por el sistema en general y todo esto hegemónico, si está negada la posibilidad de pensar un futuro, sea mañana, sea en 5 años, en 10, pónganle la temporalidad que quieran, pues ¿qué vamos a defender si no hay ese horizonte, ¿no? Y es evidente que el horizonte pues se ha perdido mucho, no nada más en las juventudes, en general, y creo que está en disputa y hay que recuperarlo, ¿no? Aunque haya guerras activas, o sea, aunque todo lo que estamos diciendo que existe, que tampoco lo podemos negar, me parece importante tratar de imaginar más allá, ¿no? Imaginarios de futuro, eso sería también parte de una contrahegemonía cultural, me parece. Apostarle a la pluralidad comunicacional, o sea, no por nada ha habido un auge en estos 26 años de este siglo
de radios comunitarias, ¿no? Por justamente narrar el presente, que no sea la tele, el periódico, las redes sociales, el internet, ¿no? Hay muchos lugares en México, en Bolivia, en Ecuador, que tienen también pues desde estas comunidades originarias, aunque no solo, también en espacios urbanos, ¿no? Se han generado todo este tipo de apuestas, justo tratando de hacer narrativas nuestras propias que sí tengan que ver con lo que se vive, ¿no? Más en concreto. Y yo diría también, pues, cambiar las referencias, ¿no? En esta batalla, pues, cultural, batalla informacional, ampliar nuestras referencias en todo sentido, ¿no? Desde cuáles son las noticias que escuchamos, cuáles son los programas que vemos, qué elegimos como formas de entretenimiento, qué tipo de series, programas, no sé, telenovelas, lo que sea, ¿no? Creo que sí, en eso como sujetos podemos hacer, pues es sencillo, ¿no? O sea, como ampliar el panorama y no solamente en términos de consumo, sino que sí como, o sea, todo eso, digamos, retroalimenta y alimenta justo nuestra forma de pensar el mundo, de vivir el día a día, ¿no? Y bueno, en esto de la construcción de los horizontes posibles, justo ya lo mencionaba un poco, ¿no? Hay un discurso vencedor del capital, ¿no? Del capitalismo, sobre todo, bueno, pues desde la desintegración del bloque socialista, ¿no? A fines de los 80, a principios de los 90, se instaló todo ese discurso que yo creo que con suerte ya a ustedes no les tocó tanto toda esa narrativa, pero fue muy fuerte, ¿no? A principios de este siglo, del fin de la historia, del fin de las fronteras, del fin, o sea, venció el capitalismo, listo, es lo que hay de comer y así que todos a comer capitalismo, ¿no? Y entonces también hay que ir en contra de ese discurso vencedor, ¿no? Porque si llegamos, digamos, derrotados, ¿qué imaginarios vamos a tener, ¿no? Y también hay muchas experiencias que son negadas en este mismo sentido. Aquí en América Latina tenemos por lo menos dos intentos de caminar hacia el socialismo, ¿no? Y eso, digamos, experiencias que tienen... que son, bueno, que tienen como todo el apoyo justo o se van construyendo no solo desde la sociedad, sino desde los estados. Pero hay muchas otras apuestas que ya se han mencionado acá, que no tienen que ver con la estatalidad y que sí van construyendo diferentes horizontes, ¿no? Voy a aprovechar para hacer un anuncio. Próximamente aquí en la facultad, en la revista Tlali, que es la revista de investigación y geografía, próximamente, espero que el lunes, de verdad próximamente, se publique el número 14, que es un dossier que coordiné sobre geopolítica y feminismos comunitarios en América Latina. Y ahí justo se recogen varias experiencias, ¿no? En varios lugares de América Latina, incluido por supuesto México, en donde justo las mujeres están, haciendo un montón de apuestas, de prácticas nuevas que tienen que ver con justo imaginar y hacer posibles otras formas de subsistencia, en primer lugar, ¿no? Viene como desde esas resistencias por subsistir, por sobrevivir, y de ahí van escalando, ¿no? Porque como lo hemos visto también en la historia de América Latina, los propios procesos organizativos, aunque al principio no tengan un objetivo claro, ya van transformando la propia sociedad, la propia forma de pensarnos, de relacionarnos, ¿no? Entonces, bueno, los feminismos comunitarios creo que tienen mucho que mostrarnos en este sentido de nuevo paradigma, ¿no? Nuevo paradigma de prácticas políticas y geopolíticas también, ya que están territorializadas y se relacionan necesariamente con otros territorios, de estas prácticas de paz, ¿no? De esta geopolítica distinta que sí que se puede construir y que toda pues encamina justo a superar esta crisis civilizatoria de la que empecé hablando, ¿no? Y bueno, otro anuncio comercial, justo en estos días de Feria del Libro, vi que han estado reeditando mucho la producción de Paulo Freire, ¿no? Que es uno de nuestros grandes educadores norteamericanos y que es otro de los grandes aportes que ha hecho América Latina al mundo, ¿no? Y se llama Pedagogía de los Sueños Posibles.
a cuento con lo que acá se mencionaba, ¿no? Lo que mencionaba Viviana, por ejemplo, sobre las cosas que funcionan, todas estas luchas, ¿no? Lo que mencionaba también Mariana de soñemos, imaginemos qué sí queremos y cómo lo queremos, ¿no? Entonces, bueno, claro que esto es desde un ámbito, pues sí, más pedagógico, más académico, ¿no? El subtítulo es ¿por qué docentes y alumnos necesitan reinventarse en cada momento de su vida? Y un poco es eso, recuperar, ¿no? Hacer este ejercicio, esta práctica de reapropiación de nuestro presente y de recuperar esa imaginación, ¿no? Recuperar el imaginario de otro mundo posible, presente, futuro, de reconocer que tenemos que somos sujetos, sujetas, agentes, ¿no? Que tenemos un potencial transformador, que somos sujetos históricos, sociales, y en todo eso ya solamente una idea para cerrar, ¿no? También me parece importante recuperar la potencialidad del Estado, ¿no? Justo pensando en que el Estado hoy es, digamos, el único agente que tiene todos los recursos que se necesitarían para cambiar el orden de cosas vigentes, ¿no? Entonces, que no lo descartemos, ¿no? Si queremos reparaciones históricas, justicia transicional, educación para la democracia, democracia directa, horizontalizar nuestras tomas de decisiones, transformar las estructuras internas, no podemos dejar de pensar en el Estado, ¿no? Porque también, ojo, el neoliberalismo modificó nuestras concepciones sobre el Estado como algo que pesa, que no sirve, que obstaculiza, que es caro, que es un gasto, que para qué. Bueno, yo diría, ya sospechemos. Si es un discurso neoliberal, sospechemos de él y no lo desechemos, porque esto es tanto lo que hay que cambiar que no nos podemos dar esos lujos de digamos, desdeñar trincheras y mucho menos una gente con una capacidad transformadora tan grande como la tiene pues el espacio estatal, ¿no? Y bueno, por aquí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Me quedo con esa parte de apelar por un conocimiento que vaya más allá como del desecho y de estas lógicas de consumo, pero también con este sentido de lo propio, de recuperar y de buscar estos espacios para, no sé si para tener a nuestra agencia, pero sí para llevar más a cabo nuestra propia praxis estudiantil. Y bueno, en ese sentido, en el sentido de la praxis estudiantil, me gustaría abrir el espacio para quien tenga alguna inquietud o alguna duda que guste comentar con nuestras ponentes. Sí, ok, 1, 2, 3 participaciones. ¿Alguien más? Hola, muchas gracias. Estoy muy contenta de haber podido escucharles. De verdad que es fascinante escucharlas a todas. Es muy interesante y muy importante. Y pues se tocaron muchos temas, pero mi pregunta es específico para el doctor Enrique, que mencionó esto sobre las heterodisidencias, ¿no? En esta misma línea de tejer alianzas y de construir redes, un discurso operante, ¿no? Como desde las derechas o desde los movimientos que están en contra de la agenda de género, pues ha estado como esta sensación del rechazo de las personas heterosexuales, de las personas cisgenéricas. Entonces me parece y me regala un concepto muy poderoso, ¿no? Que son las heterodisidencias, porque pues sin duda para construir esos puentes necesitamos a todas y todes y todos, ¿no? Sean cis o sean hetero también, ¿no? Es parte de. Entonces quisiera preguntar de dónde viene un poco este concepto, en dónde se utiliza, cómo está situado, más o menos alguna referencia, o si nos puede platicar algo, me gustaría y me ayudaría muchísimo. Muchas gracias. Sí, bueno. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Yo también quiero agradecerles. Creo que ha sido como de las ponencias como más, como que no se quedan en la desesperanza, ¿no? Y siento que eso está muy, muy bonito, como seguir teniendo en cuenta que podemos seguir construyendo otros mundos posibles y pues partir desde ahí, ¿no? De qué queremos.
Mi pregunta va para todos, y pues más que nada porque quiero saber qué piensan todos. Con esto último que dijo la doctora Georgette, en cuanto a lo del Estado, ¿no? Como no quitar el ojo de ahí y seguir como luchando desde dentro, ¿no? Desde esta institución que es el Estado. Pero ¿cómo hacemos eso? Porque ahora pues es muy difícil como ir construyéndolo desde ahí. O sea, a pesar de que, por ejemplo, en México pues se dice que está esta de centro izquierda, que según primero el pueblo, pero pues también vemos como varias cositas ahí que pues ya es más interno del mismo partido y pues de quienes están frente al partido, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para no dejar de lado eso, para intentar hacerlo desde adentro? Porque muchas veces yo me lo he planteado, pero como que se me hace muy difícil, ¿no? Incluso como que digo, no, yo con el Estado nada, ¿no? O sea, yo desde fuera, pero pues siento que tampoco hay que dejarlo de lado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos como ese balance sin salir como asesinadas o pues sí, ¿no? Como porque pues sucede mucho, ¿no? Que cuando uno va como intentando cambiar el sistema, pues no termina bien. ¿Cómo hacer para no ser asesinado? ¿Cómo hacer para que no nos maten? Sí, está cabrón. Hola, ¿sí se escucha? Creo que sí. Antes que nada, felicitarlos porque ha sido de las mejores mesas que he podido ver en la semana, la verdad. Valió la pena llegar desde temprano. Tengo el placer de conocerlos a algunos y pues la verdad son grandes profesores y en parte les quiero agradecer pues por lo que he cursado con ustedes, pero aparte por toda esta exposición, porque como ya lo dijeron, la verdad aquí no se queda con la desesperanza, sino con el proseguir. Creo que en los estudios latinoamericanos a veces se necesita mucho y pues de ahí como que surgió mi pregunta. Y es como, ¿qué consejos le darían a los estudiantes que pues, se forman como docentes? Bueno, al final todos vamos a terminar dando una que otra clase alguna vez en nuestra vida, ¿no? De lo que sea, pero ahí vamos. Y pues desde su experiencia como docentes, precisamente, ¿qué consejos le darían pues, a nosotros en general? Para seguir construyendo, enseñando y fomentando conocimiento contra el abatimiento de la violencia que vivimos. O sea, que estamos sumergidos tanto que a veces creo que a todos nos ha pasado, los que cursamos la carrera o justamente en el lado docente, que a veces llega a ser tanta la violencia que pues necesitas un break, ¿no? Un respiro. Entonces, ¿qué consejo darían ustedes? Yo no primero. Viviana puede empezar así. ¿Hacemos dos, no? Luego, de una vez, ¿no? Bueno, pero gracias. Yo tengo una pregunta muy breve para Enrique en relación a estos grupos que contabas, que si hay un colectivo luterano. Me preguntaba si son grupos ahí locales o hay conexiones con redes transnacionales, etcétera. Gracias. Rápido porque creo que no va a dar tiempo de hacer otra ronda. Es que nos queda poquito tiempo. Bueno, gracias Mesa. Ha sido muy interesante, muy bien. También nuestra moderadora que nos aportó mucho. Gracias. Bueno, mi pregunta también es para Quique. Cuando hablas de ecumenismo del odio, yo pienso en lo que está fuera de lo cristiano. Todos estos discursos New Age, espirituales, en donde terminan por volver a discursos esencialistas, la esencia femenina, la esencia masculina. Justamente, ¿no? De nuevo, otra vez, a las cajitas hombre, mujer, y de ahí no te puedes mover, ¿no? Con prácticas muy específicas que, aunque no nombran familia tradicional, regresan hacia este tipo de cosas. Y yo me preguntaba al escuchar bueno, el ecumenismo del odio al menos es evidente en sus discursos. ¿Hay alguna relación o tú ubicas de alguna manera cómo han circulado estos otros discursos espirituales no cristianos por fuera del cristianismo? Porque yo pensaba, por ejemplo, en algunos trabajos que están haciendo ahora
siguiendo el tema del feminismo transexcluyente, que va siguiendo las líneas de los dineros. Entonces, a muchas de estas organizaciones las financian grupos de extrema derecha de Estados Unidos, ¿no? Pero en el plano religioso alternativo, no sé si tú tengas por ahí algo observado. Sí. Gracias. Hola, primero que nada agradecerles a todos la ponencia, me pareció fantástica y coincido que fue una de las mejores de la semana. Y yo tengo una pregunta, o sea, creo que aquí en el CELA siempre tratamos de darnos a la tarea de empezar en los espacios académicos a pensar las alternativas a estos mundos tan feos que estamos viendo ahorita. Pero creo que uno de los grandes obstáculos que tenemos es que siempre nos quedamos en lo abstracto. O sea, así decimos, nos gustaría como vivir en mundos más tiernos, más justos, más, más vivibles, vaya. Pero nos quedamos en lo abstracto. Y mi pregunta es, ¿por qué nos cuesta nombrar esas otras cosas de manera concreta? ¿Por qué nos cuesta pensar lo que sí queremos? Y ¿cómo podemos dar el paso hacia estas otras posibilidades de manera concreta? Y también quisiera saber su opinión, si es posible hacerlo desde la academia, porque, o sea, al final yo creo que la academia es una producción de las instituciones hegemónicas que ya funcionan en nuestro mundo. Muchas gracias. Ya trataba de hacerlo menos. Bien, empiezo por la última, porque curiosamente, o sea, también doy clases en otros colegios y en otros espacios, y una experiencia que tengo es que cuando vienen estudiantes de otros colegios a la clase de temas sociales, especialmente del Colegio de Filosofía, todo el mundo se da cuenta de que el CELA está pensando en la realidad. O sea, la experiencia mía particular es de que no son nada abstractos ni abstractas. O sea, están constantemente pensando en situaciones muy concretas. Y eso es algo que me entusiasma mucho del colegio, ¿no? Que el estudiantado con el que he compartido en diferentes espacios siempre está pensando en transformar la realidad. Eso de allí es algo que me entusiasma muchísimo. ¿Por qué nos cuesta nombrar de manera concreta algunas cosas? Pienso que en general nos cuesta, para hablar en sentido religioso, nos cuesta hablar de nuestros demonios, porque implica exorcizarlos. O sea, implica tomar conciencia de que tengo un rol en medio de esa construcción. Pienso, por ejemplo, cuando criticamos el capitalismo o cuando criticamos al racismo o al clasismo, eso implica una evaluación personal para que no sea solamente un apuntar a las demás personas, ¿no? Entonces, creo que una dificultad que tenemos para nombrar tiene que ver con eso, ¿no? Con si este discurso me interpela o no me interpela. Y claro, para no ser juzgada es más fácil no nombrar, ¿no? Entonces creo que ahí hay una cosa interesante. Imagino que las colegas me van a decir más cosas, pero eso es lo primero que se me ocurrió. ¿Es posible desde la academia? O sea, ¿quieres que sigamos hablando de esperanzas o de desesperanzas? Creo que una de las cosas que a mí me ha entusiasmado mucho también por la práctica docente, yo soy extranjero, soy peruano, y una de las cosas que me ha entusiasmado mucho justo ha sido no desde la institución, sino desde los vínculos amicales que hemos desarrollado a través de proyectos, a través de ir a tomar un par de cheves viernes en la noche. O sea, creo que una de las cosas que me entusiasma muchísimo es el activismo de la amistad, ¿no? Que rompe con estas lógicas hegemónicas. Entonces,
no sé, no lo diría de modo directo si es posible en la academia, pero sí creo que hay apuestas justo de resistencia en medio de... en medio de varios colegios, en medio de nuestras prácticas. Con respecto a la pregunta de Gaby, hacemos un curso mejor sobre el tema porque es que hay harto material, porque una de las cosas que estoy cada vez más identificando es cómo frente a estos discursos hegemónicos, cristianos o de cualquier otra religión, que son esencialistas, que nos ponen en cajitas, todo lo que has dicho que me encanta, creo que ha habido un regreso hacia prácticas espirituales que no solamente son esencialistas, sino que son altamente capitalistas. Entonces, por ejemplo, mi experiencia más dura es cuando ocupan terapias alternativas o complementarias, como las llamamos en paliativos. Entonces, constelaciones, ángeles, imanes, que son prácticas muy interesantes, yo no las descarto, pero cuando te cuestan más de 3,000 pesos la consulta, allí siempre advierto a la gente, ¿no? Entonces creo que muchas de estas prácticas fuera de los cristianismos están ocupando discursos capitalistas para sostenerse, y creo que por allí podríamos rastrear. O sea, creo que es una cosa allí para decir. Con respecto al luteranismo, una cosa que tiene el luteranismo es que se trata de una denominación que no tiene un centro. O sea, no tenemos Roma, o sea, ni Alemania, por si acaso. O sea, cada iglesia es totalmente autónoma. Entonces, existen iglesias que son nacionales, que determinan justo a partir de sus experiencias cuál va a ser su propuesta, y existen comunidades independientes en toda la región. Hay iglesias nacionales que son abiertas, por ejemplo, al tema de diversidad sexogenérica. La iglesia luterana costarricense tiene una pastora trans. La iglesia luterana de los Estados Unidos ha tenido el primer obispo trans. Entonces, sí hay cuestiones bien interesantes, y tenemos lo que se llama las federaciones. Existen varias federaciones de iglesias luteranas a las cuales las comunidades independientes no quieren entrar, porque inmediatamente es casarse con una institución. Entonces tenemos infinidad de comunidades luteranas en toda la región. Centroamérica tiene muchísimas que han apostado por las pequeñas comunidades. Una, por ejemplo, no de Centroamérica, sino de Chile, es Abrazo Disidente, por colocar una de modo muy concreto. Avanzo. ¿Qué consejos daríamos para seguir construyendo frente a la violencia? Una de las cosas con la que también me enfrento por los discursos religiosos es acompañar a personas de la diversidad sexogenérica en contra de estos, ¿no? Sabemos que la Biblia se ocupa como una tecnología de control, y una de las cosas que a mí me ha sostenido también, porque yo también soy disidente de una iglesia y tengo prácticas religiosas dominicales y todo lo demás, ha sido siempre el tema de estar con más personas. Y dentro de la comunitariedad, no cualquier forma de comunitariedad, sino buscar formas horizontales, porque justo es una de las cosas que criticamos a las iglesias institucionales, el hecho de que haya el pastor y entonces las ovejas, ¿no? El generar una suerte de horizontalidad en estos espacios también me parece una cosa fundamental. Y, o sea, yo creo que tendríamos que tener ese tipo de prácticas, ¿no? No los grandes espacios, sino estos espacios cada vez más pequeños donde podamos justo poder cuestionarnos, ¿no? Porque justo una de las políticas de la verdad implica creer que la tenemos y creer que tiene que ser impuesta. Y en ese sentido podemos ver tanto de un lado como del otro que hay justo estas imposiciones. O sea, voy con tu pregunta que así súper interpelante, o sea, porque no hay material teórico sobre la categoría. ¿De dónde proviene? Principalmente de los feminismos queer.
que han empezado a establecer alianzas con justo mujeres heterosexuales, pero no cualquier mujer heterosexual, sino por ejemplo las gordas, las madres independientes. Han empezado a hacer alianzas con quienes rompen los moldes de la heterosexualidad. Y eso ha sido bien interesante, porque ¿de dónde se alimentan? De los feminismos. Entonces, porque no es cualquier madre independiente, no es cualquier mujer gorda, son muchas veces personas que están atravesadas por los feminismos. Y aquí hay una cosa bien interesante. Los feminismos por lo general digo porque hay otros más recientes, han optado por las diversidades sexogenéricas. Y no siempre las diversidades sexogenéricas han optado por los feminismos. No, de hecho, la participación de muchas personas disidentes a favor del aborto, ¿no? O sea, es bien complicado, son temas muy complicados porque no somos muy aliados a veces. Y en ese sentido creo que hablar de heterodisidencias nos permite generar otro tipo de alianzas, ¿no? Mi mejor amiga, por ejemplo, es una mujer de 65 años que hace deporte, que es divorciada. Entonces creo que que es una mujer que súper crítica. Creo que hay muchos elementos, muchas intersecciones que no la colocan en la heterosexualidad justo como ideología, que creo que es un tema sumamente importante. Lo último, ¿cómo hacer para que no nos maten? ¡Ay! ¿Cómo hacerlo? O sea, creo que no hay una sola respuesta allí. Creo que no tenemos vocación de mártires. O sea, creo que eso también hay que decirlo. Aquí nadie debe tener vocación de mártir, porque nuestra vocación en todo caso tendría que ser la vida plena, el summa causa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sí creo que es una invitación permanente es a ser consecuentes con las prácticas y los conocimientos que tenemos. Y creo, y aquí termino rapidito, porque, por ejemplo, no sé si ustedes vieron la columna que salió en La Jornada defendiendo Boaventura de Sousa. Escandalosa realmente, porque la filósofa decía que una teoría tan comprometida con el mundo no podía dar una persona tan nefasta como le estaban pintando. Creo que totalmente equivocada la doña, porque una de las cosas que vemos en los grandes tótems es que no hay coherencia, y creo que esa es la gran invitación a seguir desarrollando en los estudios latinoamericanos y en toda disciplina, en verdad. No tenemos vocación de mártir, nuestra vocación es la vida plena, pero hay que ser consecuentes, y eso implica poner el cuerpo, los afectos, los sueños, las esperanzas como algo realizable. Muchas gracias. Bueno, no sé si... bueno, nos quedan 5 minutitos a las demás compañeras, pero rapidísimo. Bueno, yo creo que sí, desde las academias podemos hacerlo. Si no lo creyeran, la verdad, no sé, no estaría aquí, estaría quién sabe dónde, en otro lado. Pero creo que tiene que ver justo con cuál es nuestra relación con las academias, ¿no? Que digamos la universidad, ¿no? ¿Cómo pensamos la universidad? O sea, ¿qué es para nosotros la universidad? Y yo diría, principalmente, pues sí es un recinto educativo, pero principalmente es un espacio de socialización. O sea, aquí venimos todos los días, ¿no? Ustedes se la pasan aquí, pues, muchas horas, ¿no? A la semana. Y eso, sí, las políticas de cómo nos relacionamos en general, la amistad, cuáles son las relaciones que tejemos con, no sé, digamos físicamente el campus, ¿no? Pero también, pues, como en comunidad, ¿no? Entre nosotras, nosotros, nosotres. Y es seguirle apostando a la educación, ¿no? A la formación, a lo que permite la universidad, que es darnos tiempo de estudiar en esta celeridad del mundo, ¿no? Un espacio para venir, reflexionar, socializar, compartir, escuchar a las otras personas, qué les pareció, o sea, lo mismo que leímos, a veces vieron cosas que una no vio, ¿no? Etcétera. Son espacios de pensamiento, de creatividad, de saber, de reinventarnos. Es un gran espacio la universidad pública para todos estos efectos, ¿no? Y rápidamente sobre el Estado, es muy difícil. De hecho, yo diría tarea para todas, todos, imaginar qué Estado querríamos, ¿no? ¿Qué Estado sí nos identificaría? ¿Con qué Estado sí nos podemos sentir
protegidas, consideradas, cuidados, cuidades, etcétera, ¿no? El Estado no es solo el gobierno. Dos claves, ¿no? Sobre la pregunta. El Estado no es solo el gobierno, también hay que romper ese paradigma, ¿no? Es todo lo público. El Estado tendría que ser todo lo público y el Estado no es tampoco una cosa externa, somos parte de ese Estado, entonces hay que disputar eso, disputar todo lo público, ¿no? Eso diría. Y bueno, el Estado tiene medios, infraestructura, instancias, instituciones, presupuesto, un montón de elementos que necesitamos para superar el orden de cosas actual, el estado de cosas actual. Pues rápidamente, para no robar tiempo a la siguiente mesa, justo coincido mucho con lo que dice Georgette, me parece que todas sus preguntas son súper interesantes y pertinentes. Bueno, Adriana Guzmán, que también es una pensadora feminista decolonial, justamente señala eso, ¿no? Siempre dentro del Estado, pero nunca a favor de él. Y eso me parece importante porque lo que nos ha mostrado la ultraderecha es que sí se pueden desmantelar estas conquistas que la sociedad civil, que los pueblos organizados han alcanzado. Entonces, justamente perder todas estas luchas y esas conquistas es negar que también la población, no solo la académica, sino la población, los pueblos étnicamente diferenciados, las feministas, las disidencias exogenéricas, están interpelando al Estado, ¿no? Están exigiendo sus derechos en ese marco. Y también pensar en la judicialización a estos líderes, a estas organizaciones sociales, porque el Estado te lleva a sus propios marcos para defenderte. Entonces es importante, y ahí viene el papel de la academia, que creo que va en la misma lógica, conocer este marco jurídico, ¿no? Aportar desde tal vez este marco jurídico o desde las narrativas que venimos a aprender en estos lugares. Es cierto que es un lugar bastante elitista, que es bastante patriarcal, pero piensen en ustedes que están aquí, que van a sus clases, que participan. La academia también siempre ha sido un aliado histórico, ¿no? Y parece que sí, hay contradicciones, hay incongruencias, y me parece que también es una potencialidad abordar el conflicto entre academia, organizaciones de la sociedad civil y el Estado, pero hemos sido un aliado histórico también en los procesos de movilización social y de transformación sociopolítica. La última, brevemente, ¿qué consejos damos a los profesores? Aquí también me parece importante hacer una breve autocrítica. Me parece que los estudios sobre la esperanza son vitales para poder seguir abordando estas temáticas. Sin embargo, lo que he visto es que ya la parte como violenta no las queremos saltar, ¿no? O la parte que nos duele, que nos incomoda, es ya no queremos verla, vámonos a la esperanza directo. Sin embargo, al hacer eso, se evaden las responsabilidades, ¿no? ¿Quiénes están cometiendo esas violencias, ¿no? Hay que ver a los actores que están en medio para poder sí transitar a cosas o a aspectos o ideologías más relacionadas como con la esperanza o con los potenciales, pero sí ver quiénes son estos perpetradores de estas violencias, también para que se adjudiquen responsabilidades y también para acceder a la reparación del daño. Pues muchas gracias. Ahí voy rapidísimo. Yo creo que voy a empezar con lo de docentes y me parece que sería un proceso dialógico. Mantener el proceso de dialógico implica la escucha, e implica saber reconocer que estamos aprendiendo todas y todos en ese proceso. Y entonces, como el mundo se va moviendo, pero si uno está dispuesta a la escucha, implica también ir en ese movimiento. Y también ser, como tener la responsabilidad de la palabra. Porque cuando uno está como docente con otras y otros, sabes que la escucha está ahí. Y hay que ser muy responsable con lo que una comparte. Bueno, siempre pues, pero ahí tienes una figura de poder que habría, y eso implica desde la preparación, desde la escucha, desde las preguntas, desde meter lo que es lo que no es cómodo, ¿no? Porque a veces pareciera que hay que ser muy cómodas para que te quieran y digan, sí, pues no, hay cosas que hay que hablar para construir. Bueno, esa es una. Luego, con lo del Estado, me parece que hay muchos caminos para transformar el mundo. Si una decide que es por el Estado, yo creo que habría que preguntarse qué estamos pensando por Estado. Y para eso la sociología política y la teoría, y hay muchas formas, porque el Estado sí puede ser sociedad política más sociedad civil más otra parte. Y entonces desde ahí posicionarse, porque depende de cómo conciba si pienso que es el mediador, y entonces está ahí, bueno, cada quien pensará lo que quiera, pues, pero habrá que ver desde dónde estoy mirando al Estado. En la forma personal, yo creo que habría que pensar otra forma que no fuera el Estado.
Y ahí podríamos abrevar de un montón de otros lados. Implica contradicciones, complejidades, pero no sé si el Estado, para mí, sea antes y ahora ya no, sea el proceso en el buscar. Y bueno, ¿cómo hacer para que no nos maten? Hay que poner en el centro la vida. Si ponemos en el centro la vida y sabemos, sin esa relación dual, la vida es vida y muerte conjunta, pero podemos en el centro la vida y puede dar otro cambio. Y con lo de la academia que decías, yo creo que la academia tiene contradicciones y tiene tensiones, pero ¿qué posibilita? Posibilita pensamiento crítico, posibilita pensar las cosas. Pero no hay que omitir que es jerárquica, bueno, ya sabemos cómo es, ¿no? Patriarcal, que está precarizada, un montón de partes, pero también que la academia no lo es todo. Si pensamos que todo en el mundo mundial es la academia, no, pues sí, porque entonces ahí nomás cabe ahí, ¿qué es lo del dualismo? Cabe la afectividad, caben los vínculos, caben las relaciones, cabe el territorio, cabe la tierra, porque la academia no es eso. Bueno, ya, gracias. Bueno, pues les agradecemos mucho el tiempo que han compartido con nosotros, nosotras, y esperamos ver la siguiente mesa con muchas ganas también. Gracias.